Que el Señor les bendiga, hermanos. Por favor, póngase en pie. ¿Cuánto tiempo? Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar otra vez en su casa. Ahora decirlo después de tanto tiempo como que se siente mejor, ¿no? Estar en su casa, vernos. Gracias a Dios, gloria a su nombre. Pues hermanos, ¿cuántos alababan a Dios en su casa los domingos o cualquier otro día que seguían transmisiones de cultos de esta iglesia o de otra, pero cantando a nuestro Señor? Amén. Se sentía bien cantar y alabar, pero ahorita otra vez en su casa. Amén. Le invito a que le alabemos con todo nuestro corazón, de estar aquí con esa alegría, con ese gusto. Amén. Vamos a alabarle. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Amén. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Amén. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabadle, alabadle, solo a Él. Amén. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Alabadle, adorar a Jesús el Rey. Amén, hermano. Así es nuestro Dios, digno de toda alabanza. Amén. Cantad alegres al Señor, toda la tierra alabad. Él es mi Dios y mi Señor. Él es mi Dios y mi Señor. Levantemos nuestra voz, gloria a Dios, y aplaudir. Levantemos manos santas y adoremos al Señor. Levantemos nuestras manos y alabemos al Señor. Amén. Cantad alegres al Señor, toda la tierra alabad. Él es mi Dios
voz, gloria a Dios. Y aplaudir, levantemos manos santas y adoremos al Señor. Levantemos nuestras manos y alabemos al Señor. Levantemos nuestra voz, gloria a Dios, y aplaudir. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Levantemos nuestras manos y alabemos al Señor. Amén, hermano. Aplaudir las manos y alabar a Dios. Amén. Aplaudid las manos y alabad a Dios, y con alegría cantad en alta voz. ¡Hey! Aplaudid las manos y alabad a Dios, y con alegría cantad en alta voz. Cristo es Señor, el Rey y nuestra salvación, y coronado está en el monte de Sión. Él es Señor, Él es Señor, Él es Señor. Amén. Él es Señor, Él es Señor, Él es mi Rey, mi Salvador. Amén. Aplaudid las manos y alabad a Dios, y con alegría cantad en alta voz. ¡Hey! Aplaudid las manos y alabad a Dios, y con alegría cantad en alta voz. Cristo es Señor, el Rey y nuestra salvación, y coronado está en el monte de Sión. Amén. Él es Señor, 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 Él es mi Rey, mi Salvador. Amén, hermano. Nuestro Dios. Toda situación, hermano, tanto tiempo en casa, tantas situaciones, pero en todo momento nuestro Señor ha estado ahí. Amén. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí.
gracias, Señor. Estoy confiando, Señor, en ti. Gracias, Señor, porque siempre, siempre y siempre estás con nosotros, Padre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Amén, hermano. Paz, tranquilidad. Lo que hace un pastor es guiar a su rebaño. Déjese guiar, hermano, por Dios, por nuestro Señor. Quiere nuestra paz, nuestra tranquilidad, y hay que dejarse guiar para lograrlo. Amén. Por favor, tome su lugar. Se me pasó a avisarles, hermano, no hay tiempo de ofrenda así como lo teníamos anteriormente. La canastita está ahí atrás, entonces en cualquier momento, ahorita o al final, quien guste o quien haya preparado su ofrenda, lo puede hacer ahí en la canastita, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Soy yo. El mismo.
Gracias al Señor que hasta este día está dándonos su asistencia, su bendición de salud. Confiemos que Él siga estando al pendiente de todos nosotros, de todo su pueblo, y que cada vez más pronto se acerque el día en que con toda libertad podemos estar aquí congregados para alabar al Señor. Les adelanto un suceso que se presentó, como nota no estaba el hermano Ricardo, en los Sabinos. Ahora requieren de nuestro apoyo ministerial también, así al igual que en Congregación Calles. Entonces nos vemos en la necesidad de estar alternando el día domingo para dar el servicio del Señor en cada lugar. Entonces ahorita el hermano Ricardo anda por allá. El pastor hermano Lucio pidió una prórroga, un descanso. Se sentía con la necesidad de un descanso y tuvimos que apoyarlo en ese sentido. Para que oren, hermanos, por todos nosotros. Estamos en la obra del Señor. Amén. Pues no es posible hacer a un lado este acontecimiento mundial. Todos los días, pues con el encierro casero, además, estamos con la noticia y en un lugar y en otro es el mismo tema. Cómo está en el mundo, cómo está siendo afectado y no nos permite pensar en otras cosas. Y hace poquito comentaba con ustedes y con otros hermanos que seguramente tenemos que mirar hacia lo alto, mirar al Señor y preguntarle, bueno, pues, ¿de qué se trata, Señor? ¿Qué quieres que entendamos? ¿Qué quieres que sepamos, que veamos a través de todas estas experiencias? ¿Ustedes se acuerdan del apóstol Pablo? Antes de ser ungido como apóstol, estaba muy enojado con los creyentes en Jesucristo y andaba tratando de aprenderlos y llevarlos presos. El caso es que haciendo ese trabajo con muchas ganas, creyendo él que así servía al Señor, ¿verdad? Él creía que así se servía al Señor, estando en contra de los que seguían a Jesucristo y no a Dios, los que seguían a Jesús y no a la ley. Y estando en eso, dice la Escritura que se encontró, cuando él iba camino a una ciudad, Damasco, se encontró con el Señor y pues cayó a tierra. Tenía que ser así. Y dice en ese dato que él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y la pregunta que sigue de Pablo es muy llamativa, porque es muy de acuerdo a lo que queremos comentar. ¿Qué quieres que haga? Él dijo así: ¿qué quieres que haga? Es que definitivamente, hermanos, después de un encontronazo de esa naturaleza, dominado y más sabiendo de quién se trataba, algo o alguien celestial, él tenía que acabar haciendo esa pregunta: ¿qué quieres que haga? Era una persona sensible porque era un conocedor, muy conocedor, un experto en las Escrituras. Así es que no se iba a batallar demasiado para que él comprendiera que algo distinto, que algo diferente estaba pasando. Por eso pronto dijo: ¿qué quieres que haga? Y el apóstol Pedro, en una de sus escrituras, hablando de la añadidura
en nuestro camino con el Señor. Dice, a vuestra fe añadidle virtud, y a la virtud conocimiento, y ahí se va agregando cosas. Perdón. A vuestra fe, entonces ya los creyentes ya tenían la fe, tenían la bendición de Dios de a quién creer, qué creer, tenían al Dios mismo para con ellos, ya tenían esa fe valiosísima. Pues dice Pedro, a esa fe añádanle virtud. Y un día les dije yo que esta palabra virtud en uno de sus significados es disposición, disposición al bien hacer. Pedro dice, ya tienen fe, pues ahora estén dispuestos para hacer el bien, o estén dispuestos para seguir adelante, estén dispuestos para hacer lo que Dios dice. Entonces, vamos a pensar que nosotros tuvimos otro encuentro con el Señor y vamos a pensar que estamos, como luego se dice, en el primer amor. ¿Se acuerdan ustedes de recién que recibieron al Señor en su corazón? ¿Cuánta disposición había para Él, para con Él? Todo lo que querían hacer lo hacían en el nombre del Señor y también querían que todo el mundo pensara igual allá en sus principios. Después, ustedes se fijan, se va uno asentando, va uno oyendo, va uno comprendiendo más cosas. Pero al principio había una disposición tan fuerte para con el Señor y andar en comunión con Él, que nos llamaba la atención y llamaba la atención a los que estaban cerca de nosotros. Pues yo les invito a que luego de esta experiencia que estamos viviendo todo el mundo, y debemos de pensar principalmente los cristianos, hagamos de cuenta que estamos en el primer amor. Hagamos de cuenta que acabamos de encontrarnos con el Señor y ahora hay en nuestro corazón una disposición para Él, una prontitud para oír y para hacer y para atender lo que Él está pidiendo que hagamos. Amén, hermano. Bueno, dice el capítulo 1 de los Efesios, versículo 17 al 22. Efesios 1, 17 dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado. Le atrasas ahí, la segunda parte, dice, y colocándole, habla de Jesús, colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, escuche, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hasta ahí. Yo les invito a que una de las disposiciones que debemos renovar
al permitirnos al Señor un retorno de esa terrible experiencia, es a apreciar entrañablemente lo que el Señor aprecia entrañablemente, a amar lo que el Señor ama. Le dije hace unos días a un amado joven: te queremos mucho. Y como te queremos mucho, queremos lo que tú quieres. Ustedes deben saber que en realidad así es. Cuando amamos a alguien, se muestra amando a quienes ese alguien ama. Fíjese en eso. Tenemos que ver a quién ama el Señor. Nosotros confesamos que le amamos a Él, pues como le amamos, queremos demostrarnos y mostrarle a Él que nuestro amor hacia Él es amando lo que Él ama con todo su corazón. ¿Y sabe qué nos muestra la Escritura que el Señor ama entrañablemente? La iglesia. La iglesia es lo que tanto anhela el Señor edificar. En la Escritura nos muestra que desde la creación la humanidad tuvo en cierta manera contacto o relación o guianza de Dios. Y finalmente esa humanidad, la primera que surge, le falla, por decir esta palabra, le falla al Señor, y se manifiesta su falla en Sodoma y en Gomorra, por ejemplo. Ahí se mostró el Señor en todo su poder, en su disgusto con esa humanidad. Estaba en el corazón de los seres creados de continuo hacer el mal, dice también ahí. Luego de esa decadencia de los primeros seres, el Señor levanta un pueblo, como ustedes saben. De un hombre le dio 12 hijos y una hija, pero se refiere más a los 12 hijos. Y de esos hijos hizo una tribu de cada uno. Y de esas tribus que fueron 12 formó un pueblo, una nación. Usted sabe, Israel. Y a esa nación Dios dispuso y se propuso que fuera su pueblo. Y se refiere a esa nación como mi especial tesoro. Dice, tú serás mi especial tesoro. Le dice en forma cariñosa, la niña de mis ojos. Algo especial para Dios era ese pueblo. Pero al tiempo, un día lo comenté con ustedes, ese amado pueblo hizo a un lado al autor del amor, al amor mismo. Y, por decirlo de nuevo, le falló a su Creador, le falló a aquel que lo amaba. ¿Se dio por vencido Dios? No. Él quería un pueblo. Y vino Él mismo, como usted sabe, la historia, la Escritura nos lo dice, en Jesús, dispuesto a levantar otro pueblo, que iba a ser edificado en una verdad que era diferente a todas las otras, en un principio fuerte. Le pregunta el Señor Jesús a los apóstoles, ¿ustedes quién dicen que soy yo? No, pues haga de cuenta que se ponen de acuerdo los 12 apóstoles y le dan la voz a Pedro, y Pedro dice, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ningún humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, sobre eso, sobre esa roca, sobre esa piedra grande, edificaré mi iglesia. Nunca debemos pensar que se refiere a que la iba a edificar sobre un hombre débil, insuficiente como Pedro, ni en los 12 apóstoles juntos serían capaces ni suficientes para edificar sobre ellos la iglesia del Señor. Perdón. Él está refiriéndose a que en esa verdad que estaba diciendo Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad sería edificada esa nueva nación que se llama la iglesia. Y la iglesia hoy en día, hasta nuestros días, usted lo sabe, ¿quién es nuestro fundamento? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestra fe? Es Jesús, es Dios para nosotros. Y a esa iglesia que Él está levantando, precisamente es a la que Dios dio a Jesús como cabeza. Entonces el amor de Jesús para la iglesia no puede ser puesto en duda. Definitivamente, la palabra de tú eres mi especial tesoro realmente iba dirigida para la iglesia. El corazón de Jesús está en la iglesia porque es suya. Entonces, Señor, tú amas a la iglesia. Que le podamos decir: ayúdame a amarla también. Te amo, Señor, y yo quiero mostrarte mi amor amando lo que tú amas. Que no sean palabras, que esté en nuestro corazón. Y más fuerte puede estar en nuestro corazón cuando sabemos la razón, cuando sabemos por qué hemos de amar a la iglesia. Pues es que mi Señor la ama y yo amo al Señor. La iglesia, con todo y sus debilidades, pasando el tiempo, mostró al mundo que ahí estaba Jesús en ella. Lo predicó, lo pregonó, lo anunció, vivió experiencias muy tristes, la historia de la iglesia nos lo dice, y muy fuertes, muchas victorias, al punto que podemos decir que por la iglesia, guiada por el Señor, prácticamente, he comentado esto, la idolatría se acabó. No hay ningún ídolo que llegue a figura. Es nada en el mundo. La sensatez y el conocimiento en todo el mundo ya les ha hecho comprender que no pueden creer en algo que ni habla, ni se mueve, ni piensa,
ya no hay ídolo que sea una competencia jamás para el Señor en el mundo. Y esto es por el esfuerzo, por el trabajo de la iglesia que está anunciando a Jesucristo. Creyentes que cuando se equivocan, incluso cuando se retiran de la iglesia, no van a caer a los brazos de ningún ídolo, porque están vencidos todos. Van a donde sea, pero menos van a caer con un ídolo, porque ya realmente no existen. Pero sí hay un instrumento que todavía el diablo está usando. Los ídolos ya no le son eficaces para lo que él quiere, pero hay un instrumento, hermano, que yo les he insistido bastante y que tenemos que tener mucho cuidado. Es un instrumento que el mismo diablo, mucho antes que se acabaran los ídolos, digo pensando que se han acabado en realidad, le dijo el diablo a Jesús, le mostró todos los reinos, la grandeza de ellos, de ese tiempo y quizá del futuro. Le mostró las maravillas que había en el mundo. Todo esto te lo daré si postrado me adorares. ¿Qué iba a poder con el Señor? Pero el punto es que desde mucho tiempo atrás, el mundo es un instrumento del diablo que incluso usó para, tentar al mismo Señor. Repito, no pudo con él. Pero hoy la iglesia, si no tiene cuidado, sí puede afectarle, porque el mundo no es propiamente un ídolo claro, visible así, pero si habla, si se mueve, es muy atrayente, atractivo, y está ganando mucho terreno. Bueno, yo quiero ser salvo de ese mundo. Dice Pedro en su primer discurso, sean salvos de esta perversa generación. Esa perversa generación es la que crucificó al Señor, la que lo hizo a un lado y todavía existe. Y hay en la actividad del mundo instrumentado por el mismo diablo ese llamamiento para que nos distraiga. Y aunque no es un ídolo, como dije, lo convertimos prácticamente en ídolo sin darnos cuenta. Y estamos siendo separados del Señor, al punto que digo yo, el Señor hace una maniobra y nos da una zarandeada a todo el mundo. Fíjense qué están haciendo, fíjense dónde van, qué están diciendo, a quién están anunciando. El diablo está ganando mucho terreno, es increíble. Aferrémonos o afirmemos más bien en este primer amor renovado, este propósito de estar con el Señor, de estar en el amor a la iglesia, porque ahí está el Señor, ser un instrumento, hermano, del Señor para lo que está hecha la iglesia, para lo que está en el mundo la iglesia. Además,
quiero enfatizarle esta otra verdad. Apreciemos el amor de Dios por la iglesia, les decía, porque el Señor ha instrumentado a la iglesia para bendecirnos. Que ya no estemos única y solamente en ella porque ahí está el Señor, no, sino que estemos porque el Señor desde ahí me está bendiciendo. Tenemos que anhelar lo que Dios nos da, lo que Dios nos promete. Mientras estemos aquí viviendo, no debemos contentarnos, aunque debiera ser cuando somos llevados a un extremo, con la vida eterna. No debemos contentarnos con eso. Señor, si me tienes aquí y voy a estar todavía mucho tiempo, yo quiero disfrutar, quiero tener las promesas que tú das. Yo las quiero el bienestar, quiero la familia, quiero el aprecio, quiero la amistad. Quiero muchas cosas que están en la vida tuya y que nos prometes. ¿Por qué? Porque vienen de ti y yo aprecio lo que viene de ti. Yo seguido les digo, a mí me encanta esta vida y me encanta el mundo también, en el buen sentido. ¿Por qué? Pues porque es de Dios. No seamos inmundos, pero sí amemos en el buen sentido el mundo, porque Dios lo ha creado. Es más, dijo alguien, siervo del Señor hace muchos años, este mundo que conocemos, esta tierra, va a ser transformada, no va a ser destruida, va a ser transformada. También está maldita por causa del hombre, pero así como el hombre será transformado y renovado, esta tierra también va a ser lo que fue un paraíso, porque Dios no pierde nada. Entonces, todavía no lo es, está muy dañada, muy perjudicada, muy lastimada, pero hay mucho en ella que es del Señor, desde luego, y que tenemos que apreciarlo y cuidarlo, amarlo y buscarlo, ¿por qué no? Y muchas otras bendiciones. Dice Efesios, por favor, hermano Jonathan, en el capítulo 2 de los Efesios. En el versículo anterior leímos que Jesús fue dado a la iglesia, dice el versículo anterior, ahí está. El versículo anterior. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice de inmediato, enseguida, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos, enseguida, y de ella. ¿De quién está hablando? De la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí está Jesús. De ella, ustedes han recibido que estaban muertos en sus delitos, pecados, en que en otro tiempo anduvieron conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, de todo eso que andábamos, dice Pablo, al estar en la iglesia, ¿somos liberados o somos libres? Pero fíjese lo que nos da a entender ahí también. Al estar en la iglesia, esto de lo que hemos sido libres o liberados, en su caso, se conserva. ¿Sí sabe usted que a veces tenemos y de pronto somos ya sin nada?
Hay una bendición que Dios nos ha dado y de pronto ya no la tenemos. Si nos bendijo el Señor con la esposa, de pronto ya no la tenemos. ¿Qué pasó con el esposo? Familia, la teníamos, ya no la tenemos. Sensatez, prudencia. Bueno, al estar en la casa del Señor, lo que Él ya nos permitió nos ayuda a conservarlo, porque hay que conservar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidarlo también porque viene de Dios, y como viene de Él, yo lo quiero conservar. Yo no quiero perder nada que ya declaré que Dios me lo permitió. ¿Y cómo lo puedo conservar? Pues yo entiendo que la práctica de estar y de amar la iglesia, porque de ahí recibo, no nomás porque ahí está Jesús, sino porque de ella yo recibo lo que necesito, pues voy a estar en ella, voy a estar en ella. Y yo le digo al Señor, ya entendí, Señor, ya entendí. Esta zarandeada que estás dando en el mundo es que tú quieres que ame lo que tú amas. Te ofrezco amar lo que tú amas. Te ofrezco, Señor, amar la iglesia. Tú la amas. Ahí estás. Te ofrezco estar en ella continuamente, tener la práctica de congregarme a ella, porque ella es un instrumento para que yo fortalezca todo lo que me has dado, pero en una forma razonada, no mecánica. Tengo que ir a la iglesia, no. Venir por convicción, venir por gratitud y venir por amor a lo que el Señor ama. Amén, hermanos. Esa es la invitación. Póngase en pie, por favor. Señor Jesús, maravilloso Padre Celestial, gracias porque nos has amado, y eso ha hecho posible que también nosotros tengamos en el corazón, Señor, movidos por ti, el amarte. Y gracias que nos muestra, Señor, que amarte también, Señor, implica amar lo que tú amas. Y tú, Señor, mostraste tu gran amor dando tu vida, derramando tu sangre por un pueblo nuevo, por la iglesia, de la cual ahora nos has bendecido, Señor, haciendo que formemos parte de ella. Ayúdanos, Señor, a amar lo que tú amas, a apreciarlo entrañablemente, conscientemente, a recibir las bendiciones que son muchas y que vienen a través, Señor, de tu cuerpo, de la iglesia. Te pido que bendiga, Señor, tu pueblo. Bendice tus hijos, Señor, en este lugar, tus hijas. Protégeles del mal. Protégeles, Señor, con tu manto a cada uno. Y permítenos muy pronto, Señor, estar los más que podamos estar en este lugar como uno solo, alabándote con alegría y con gratitud en nuestro corazón. Pongo en tus manos a cada uno, por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.